Tardes, bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Y como siempre, acompañándolos a usted con todo lo que es la información, la opinión y el análisis de distintos sucesos, entiéndase esto de política, economía, temas sociales y aquello que nos viene preocupando el último año, por supuesto, que esto está vinculado con lo que son las elecciones generales que previamente esperemos que vayan a las PASO y de allí en más la general una vez que estén definidos los candidatos a esa elección general. Pero por supuesto se han suscitado determinados tipos de situaciones, si se quiere, de presentaciones ante la justicia que tenían como finalidad cuestionar digamos, la legalidad respecto de lo que significaron algunas presentaciones, como en el caso de la provincia de Tucumán o San Juan, que en el día de ayer, si bien hubo elecciones en San Juan, no se pudo hacer la elección de quién era candidato a gobernador y vice, tampoco en Tucumán. Por lo tanto, apareció una presentación del ex juez federal de Formosa, Fernando Carvajal, quien es además diputado nacional y que, bueno, ha presentado una cautelar con la finalidad de hacer suspender las elecciones, o mejor dicho, que Gildo Infran, quien es el gobernador de Formosa, no se presente por séptima vez como candidato para dirigir los destinos de esa provincia. Y con esta breve presentación, para darnos por enterado de qué se trata, cuál es la dimensión, el alcance, estamos en contacto con Fernando Carvajal. Buenas tardes, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Aldo, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, para mí también lo es. Y bueno, nos gustaría, Fernando, si usted puede contarnos qué anima esta intención suya de hacer este tipo de presentación y a qué punta, cuál es el corazón de su planteo, ¿no? Sí, la verdad es que la finalidad es asegurar la calidad institucional en la provincia de Formosa. Gildo Infran en realidad va por su séptimo mandato como gobernador, quiere ir por el octavo, y a esto hay que agregarle 2 mandatos como vicegobernador. Es decir, esta sería la 10ª vez que él participaría en las elecciones integrando la fórmula del Poder Ejecutivo. Esto no tiene ninguna comparación ni ningún antecedente en el país y va a costar mucho encontrar alguno en el extranjero. Lo cierto es que con esta interpretación que han hecho de la Constitución provincial, han entendido de que la Constitución de la provincia habilita la reelección indefinida y de esta manera se ha perpetuado en el poder y han desnaturalizado el funcionamiento del sistema político. Esto choca contra un principio del sistema republicano, que es la periodicidad y la alternancia en los cargos, pero además que emana del artículo 5 de la Constitución Nacional, pero además también choca contra lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que la reelección indefinida implica una violación a los derechos políticos de los ciudadanos del territorio del Estado que autorizan reelecciones indefinidas. Así que nuestro único objetivo es eso, permitir que mejore el sistema institucional, que en Formosa está absolutamente degradado como consecuencia de la reelección, y por eso lo que hemos pedido es que la Corte interprete cuál es el alcance que tiene la Constitución de la provincia de Formosa cuando dice que el gobernador puede ser reelecto sin indicar un plazo. Esto respecto de la Carta Magna Provincial, digamos, cuando dice ser reelectos, esto que dice usted, sin indicar un plazo, es decir, no especifica en cuántas oportunidades pueden ser reelectos. Así es. O sea, sobre la base de esto, los tribunales locales interpretaron que es indefinidamente, pero esto es un contrasentido, porque estas cláusulas normalmente son de carácter restrictivo y acá se le ha dado una enorme amplitud en beneficio no de los ciudadanos, sino de los políticos, y esta es la interpretación que nosotros cuestionamos. Se entiende. Ahora, doctor, cuando usted plantea la cautelar, ¿apunta a que no pueda ser precandidato ahora o la Corte se puede llegar a expedir y decir, mire, Carvajal, nosotros vamos a interpretar lo fundado de su presentación y entonces, por lo tanto, le decimos sí
a ver, le pregunto si es que se puede, usted es ex juez federal, pero es una situación que nosotros vamos a contemplar hasta que se haga la reforma de la Constitución de la provincia de Formosa, y entonces, por lo tanto, este periodo, Gildo Infran se puede presentar. ¿Pueden contestar una cosa así? Pueden, a ver, lo que pueden hacer es no resolver antes de este proceso electoral, que es lo que históricamente sucedía. Sí. Nosotros ya hicimos este planteo en el año 99 y la Corte nos respondió de que ellos no se iban a pronunciar sobre... No se escucha. A ver. Disculpe, puede ser la conexión, sí. Fernando. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bien. Que me entró una llamada. Bien. No, sí. Te decía que ya tuvimos un antecedente en este sentido. En 1999. Y en ese momento, 1999, la Corte se pronunció. ¿Podría pasar lo mismo ahora? Claro que podría pasar. Por eso nosotros no necesitamos esperar que Gildo Infran se presente, sino que hemos presentado una acción declarativa para que disipe la incertidumbre. Sí. Ahora, lo que va a suceder es que el domingo, vamos a ver qué hace, si Gildo Infran el domingo se presenta y concreta lo que se ha anunciado públicamente, en ese supuesto nosotros vamos a pedir una medida cautelar, vamos a pedir que se pronuncie sobre la medida cautelar que hemos indicado y ahí veremos qué hace la Corte. En cualquier caso, la causa puede tramitar porque la decisión que se adopte no va a aplicar solamente respecto a Gildo Infran, sino a cualquier otro candidato a gobernador. Pongamos que yo gane las elecciones y podría hacerme aplicable en el futuro la misma interpretación que la Corte establezca que es la válida. Se entiende. Ahora, una pregunta. Es común que por allí se diga, y bueno, entiendo que sí, está bien, Roosevelt fue elegido en varias oportunidades, incluso en la primera alemana, pero cuando uno mira esta cantidad que usted alude, hay quien dice, bueno, pero parece ser de que no están dispuestos los mismos formoseños a removerlo al gobernador actual, digamos, ¿no? ¿Esto cómo sería tomado según la interpretación sobre lo que es el historial de la Corte en materia de fallos? Porque creo sería la primera vez que alguien le dice, señores, por favor tomen carta en el asunto, porque estamos en situación de que una persona que actualmente se desempeña como gobernador podría llegar a ser nuevamente mandatario de la provincia por octava vez. ¿Hay algún antecedente símil, parecido o algo donde se haya pedido, a lo mejor no por 8 presentaciones, sino por 3, 4, que lo desconozco en la historia argentina, le digo la verdad? No, a ver, sí hay antecedentes de intervención de la Corte en este tipo de casos. El primero de ellos fue Santiago del Estero, sí. Y más recientemente tenemos también el caso, lo que sucedió ahora la semana pasada con San Juan y Tucumán. El precedente es exactamente el mismo, puede haber algún matiz jurídico, pero los principios constitucionales que están en juego son exactamente los mismos. Y la Corte, en este caso, se ha pronunciado con mucha firmeza, diciendo dos cosas, diciendo que va a controlar que no se viole el sistema republicano de gobierno en las provincias, pero en el caso Uñac también ha deslizado con bastante claridad que cualquier interpretación que se haga que lleve a reelecciones indefinidas tiene la capacidad de violar el artículo 5 de la Constitución Nacional. Bien. Y además reitero, no olvidemos esto, Aldo. Sí. La Corte tiene una doble tarea, que es la de hacer el control de constitucionalidad y también la de hacer el control de convencionalidad, es decir, de que se respete en todo el país la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está incorporada a nuestra Constitución. Sí. Y en este sentido reitero que la Corte ha dicho de manera muy clara e indubitable que no procede la reelección indefinida en el territorio de ningún país. Por lo cual yo creo, casi diría que la Corte está obligada, en el caso extremo, grave de Formosa, a tomar intervención a través de esta petición para reordenar el sistema institucional. Los ciudadanos de Formosa votan presionados por el gobierno. Ese es el problema. La libertad del pueblo formoseño está afectada
por un sistema de reelección indefinida que ha desnaturalizado el sistema institucional. Se entiende, diputado. Ahora, yo le quiero preguntar, es decir, la Corte, a ver, no hay jurisprudencia en esta materia, pero mi pregunta es, llegamos aquí a la séptima, hace ya 7 elecciones que Infran ha sido electo gobernador. 9 elecciones. 9 elecciones. Ah, por el vicegobernador. Claro, 2 veces vicegobernador, esta sería la 10ª vez. Sí. ¿La Corte puede determinar un plazo? Le quiero preguntar, porque digo, ¿quién determina cuándo comienza a ser una reelección indefinida? Lo pregunto en el sentido de decir, a partir de la segunda vez, la tercera vez, la cuarta o la quinta, pero todavía no está especificado, y de hecho me dice usted que la provincia de Formosa en ese sentido no dice nada. ¿Cuándo fue hecha el artículo o cuándo fue modificada, si es que lo fue, ese artículo en la provincia de Formosa? ¿Fue siempre igual? No, este artículo es del año 2003, cuando Gildo iba por su segunda reelección. Claro. Previamente, ya en el 99, tuvo que forzar una interpretación porque él ya no podía hacer, de acuerdo a esa constitución vigente, ya no podía hacerlo. En el 95 también tuvo que forzar la interpretación porque no podría haber sido ese segundo mandato, ya ese tercer mandato ya no podría haber sido, pero fue igualmente. Es decir que él desde hace muchos años que viene incumpliendo esto, y no es que, reitero, no es que nadie lo haya planteado, nosotros hemos planteado, lo que pasa es que en ese momento nos tocó una corte que no estaba dispuesta a asegurar la vigencia de la supremacía constitucional y de las garantías de los ciudadanos en la provincia, y dejaba que cada provincia se arreglara y dejaba a los ciudadanos a la buena de Dios. Así no ha ido, así hemos llegado a toda esta entronización de estos modelos absolutamente feudales con gravísimas violaciones a los derechos, consecuencia de esto. Así que yo estoy muy conforme de que la Corte haya empezado ya hace unos cuantos años a revertir esta tendencia y haya empezado a hacer respetar la Constitución Nacional en el ámbito de las provincias. Bien, y le hago la última y lo libero, Fernando. Es decir, muchas veces se ha dicho y he escuchado a algunos juristas diciendo como que no tiene competencia originaria la Corte para expedirse sobre lo que definan las provincias. Entonces, uno dice, bueno, hay una letra, usted trae a colación y menciona los pactos internacionales que se incorporaron con la reforma del 94, y entonces, por lo tanto, parece ser de que la lectura debe ser completamente distinta. Ahora, la pregunta sería, ¿habría en el marco, digamos, de lo que hoy por hoy ya, lo inmediato, una suerte de colisión de derechos, digamos, tiene derecho Fernando Carvajal, tiene derecho Gildo Infran, si es que la Corte no dice lo contrario, atento a cómo interprete la Constitución Nacional? ¿Usted le hace específica alusión en su presentación respecto de los pactos internacionales, imagino? Sí, por supuesto, hemos invocado expresamente y le hemos pedido a la Corte que haga el control de convencionalidad. Se entiende. Y que declare de que la interpretación que le ha dado la justicia provincial a la Constitución de equiparar puede ser reelecto indefinidamente, esa interpretación viola el Pacto de San José de Costa Rica. Y en consecuencia, como en el caso de Gildo, respondiendo un poco a lo que vos decía, bueno, sí, ¿cuándo hay reelección indefinida? Bueno, claramente la hay en el caso de Gildo Infran, que va por su 10ª elección. Entonces, después nos quedará la tarea a resolver en el futuro a través de una convención, cómo ponemos un límite a eso para disipar la incógnita. Eso no lo va a poder decir la Corte. Ahora, lo que la Corte sí va a poder decir, porque es una verdad obvia, sí, es que ir 10 veces como candidato para cargos ejecutivos sí ha entronizado ya esa reiteración, viola el artículo 5 de la Constitución Nacional porque desconoce el sistema republicano de gobierno. Bien, y ahora aprovecho que está usted aquí adelante nuestro. Le hago otra pregunta. ¿Qué pasaría? Una cosa es si la Corte se expide o no se expide. Si se expide y toma cartas en el asunto y Gildo Infran dice, mire, yo entiendo de que el Tribunal Provincial, la Corte Suprema de la provincia de Formosa,
ya ha fallado sobre el tema y por lo tanto estoy en condiciones de ignorar porque no le compete a la Corte Suprema de Justicia, porque entiende que no, porque veo que son dos formas de interpretar de un lado al otro. Y por lo tanto, yo sí voy a oficializar mi candidatura y voy a ir a elecciones. ¿Qué podría llegar a pasar, Fernando? Y podría terminar preso por sedición, más allá de que también tendría que disponerse la inmediata intervención federal de la provincia, lo cual convengamos que Alberto Fernández no lo va a hacer porque no tiene ni la voluntad ni el... ¿Ni él? No se escuchó, disculpe. No tiene, Alberto Fernández no tiene la voluntad, le entró un llamado. Sí, me entró una llamada, no, decía que no tiene la voluntad política de hacerlo, un político para hacerlo, pero es lo que correspondería, pero además podría estar cometiendo el gobernador Infran al alzarse contra un fallo de la Corte gravísimos delitos. Yo no creo que se anime, aunque en el sistema actual de descalabro institucional que nos lleva el gobierno al frente de todo, no hay que desechar ninguna posibilidad. El dato positivo es que tanto el gobernador Uñac como el candidato Mansur acataron el fallo de la Corte, lo cual es muy saludable que así sea, evitaron caer en una situación grave y esperemos que, si de darse esta situación, el gobernador de Formosa haga lo mismo. Perfecto. Bueno, desde ya, Fernando, yo le quiero agradecer mucho su tiempo, que nos ha dado como para poder interpretar desde dónde usted se para como para hacer este tipo de planteo, incluso para quien lo está viendo y ha recibido a lo mejor, a suerte de titular, con un vuelo gorrionesco, por decirlo de alguna manera, y he escuchado de que han hecho alguna presentación, nos queda bastante claro cuáles son los fundamentos por los cuales usted entiende y le pide a la Corte o peticiona respecto de esta cautelar que apunta a que no se presente por octava vez como candidato a gobernador Gildo Infran. Así que bueno, nos estaremos cruzando. Solo aclarar que no hay ninguna intención proscriptiva acá, porque por supuesto que nos encantaría competir contra cualquier otro candidato a gobernador o a gobernadora que pueda presentar el Partido Justicialista y el Frente de Todos. Eso no está en discusión, Digo porque este argumento tendencioso lo quieren plantear. Acá el cuestionamiento es que no puede la misma persona estar 10 veces en el mismo cargo. Perfecto, entendido. Entonces, bueno, le mando un abrazo, diputado. Ya nos estaremos cruzando. Bueno, y en el caso de que haya novedad, estaremos hablando nuevamente para ver qué es lo que ha determinado la Corte, ¿no? Con todo gusto, así será. Gracias. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos... un fallo que en este caso afecta a un derecho político, veremos cuáles son los andariveles que va tomando todo esto, cómo lo tomará o de qué forma se va a ir resolviendo. De hecho, creemos que es un tema lo suficientemente candente como para poder no perder la pisada. Así que, bueno, esperamos atentos para ver cómo define la Corte Suprema de Justicia de la Nación esta petición que lleva adelante el candidato Fernando Carvajal, precandidato Fernando Carvajal.
Bueno, hemos llegado al final, ya se nos fue el tiempo del capítulo. En unos minutos estamos nuevamente con ustedes como para analizar qué es lo que pasó en materia económica o qué va a pasar en materia económica respecto de las medidas que se decidieron ayer en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, donde participó el ministro Sergio Massa junto a colaboradores, empresarios, bueno, y otras expresiones de la economía de la República Argentina, donde también hubo medidas que nos gustaría que se nos cuente y se nos explique, y para eso vamos a estar con Hugo Vázquez. Bueno, no te vayas, en unos minutos nomás estamos con todos ustedes.